Buenas tardes. Hola Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto. Espero que te encuentres muy bien. Veo que te estás uniendo. Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarme ya en nuestra última semana de trabajo, ¿verdad? Qué impresionante. Pues se fue el mes rapidísimo, Valeria. Bueno, pues hoy vamos a trabajar con la última entrega que hay que realizar, así como la participación del foro. En esta última entrega, sí, que hay que realizar, pues hay que tener mucho cuidado porque, pues, pareciera que es muy sencillo, sí, la información que está dentro del documento que hay que elaborar. Entonces, vamos a revisar, si te parece muy bien, qué es lo que hay que entregar. No sé si tengas alguna duda, con todo gusto, pues lo podemos comentar durante la sesión. Lo que tú necesites, pues me dará mucho gusto, ¿verdad? Que lo comentemos o que si cualquier cosa no entiendes, pues lo volvemos a revisar. Bueno, pues, ¿qué es lo que necesitamos saber? Bueno, pues lo que necesitamos saber, Valeria, para esta sesión es que esta semana es una semana en donde integramos todos los conocimientos. Siempre la cuarta semana es así como el resumen de lo que vimos en las tres primeras semanas. Y entonces, bueno, pues aquí vamos a recuperar específicamente toda la parte que aprendiste respecto a cómo elaborar una reseña, tanto comparativa como crítica. Vas a recuperar la información relacionada con los fenómenos históricos, con los fenómenos naturales y todo eso se conjunta en un documento que hay que descargar y que hay que responder. Entonces, cada apartado que hay que ir revisando de ese trabajo que hay que desarrollar, pues tiene que ver precisamente con todos los temas que revisaste durante las 3 semanas anteriores. Entonces, de alguna forma, este último trabajo siempre es como si hicieras un pequeñito examen de todo lo aprendido en las 3 semanas anteriores. Entonces, siempre va a ser súper importante, Valeria, que leamos muy bien la información correspondiente a lo que viene en ese trabajo. Y los temas, bueno, a donde se hace mayor concreción de lo que se vio, pues tiene que ver con el lenguaje de la ciencia y específicamente con sus características. Y retomo este tema de los fenómenos naturales en la historia porque aquí se conjuntan las dos cosas, ¿sí? Todo lo que viste en la semana que se trabajó los fenómenos naturales de huracanes, de la basura, y la parte relacionada con la primera semana de la historia, donde se revisó todo lo referente a el fenómeno de la reforma agraria. Y en este caso, bueno, pues estas dos cosas se conjuntan en el foro de integración. En este foro de integración estamos juntando tanto las disciplinas que son naturales como las de la historia. Y lo que estamos buscando con este foro es que tengas una visión acerca de lo que ocurrió en la civilización maya. Sí, fue una cuestión, ¿verdad?, de destrucción de fenómenos naturales por lo cual se fueron sus habitantes, no se fueron y ya no regresaron, o es una cuestión, ¿verdad?, que refiere simplemente como lo narra la historia. Entonces, aquí hay dos cosas bien interesantes. Por un lado, pues la naturaleza quizás pudo haber obligado a estas personas a huir de ese lugar. Y la historia es la que nos cuenta qué fue lo que pasó. Tenemos varios puntos de vista. Hay que acordarnos que nadie, sí, por así decirlo, nadie tiene la verdad absoluta. La ciencia, una de las características
de la ciencia es que nadie tiene una verdad absoluta y que por eso siempre se está investigando, se están buscando cosas y los puntos de vista de cada una de las personas, de los autores que han hecho investigaciones, pues nos dan simplemente datos con los cuales nosotros podemos decidir si me voy con uno o me voy con otro. Y de aquí, ¿sí? Es de donde se desprende esta parte de la reseña crítica. Es cuando nosotros somos capaces de decir de un documento, ¿verdad? Decir, bueno, pues en mi opinión, esto que dice este autor, esta persona, este investigador, pues no me deja clara, no estoy de acuerdo con él o sí estoy de acuerdo con él. Entonces, por eso estamos viendo estos temas, porque a partir de toda la información que muchas veces tenemos o que nos comparten, pues muchas veces ya no sabemos a quién hacerle caso, ¿no? Y sí es cierto lo que dice, pero finalmente lo más importante es que tú te quedes con tu criterio, con tu postura y digas, no, bueno, pues esta persona, ¿verdad? Con la información, con los datos, con los criterios científicos que utilizó para informar en este documento, pues me parece que se acerca mucho a la verdad. Recordemos que siempre la ciencia es para dudar, es para preguntarnos, es para cuestionarnos, no es para decir, ah, esto es la verdad absoluta, jamás. Nada en esta vida, Valeria, nada en esta vida es o tiene una verdad absoluta. Entonces, ¿por qué? Pues porque vivimos en lugares, en momentos históricos, cada persona tiene una experiencia diferente y entiende el mundo de forma diferente. Entonces, bueno, pues a veces, ¿verdad? Tratamos de unificar la información para que la podamos entender, comprenderla, pero eso no significa que no haya otras cosas, otros puntos de vista u otras investigaciones que hayan hecho pues, los científicos. Entonces, al final, Valeria, lo más importante o lo que tienes que llevar de esta materia es eso, tener una mente abierta, siempre pensar que toda la información pues tiene que ser válida, además sustentada en la ciencia y que, bueno, pues es factible de dudar. Y lo más importante es que siempre tengamos como esas ganas de investigar y de saber si es cierto o no es cierto, con todo lo que nos acontece en nuestra vida, no nada más aquí en relación con la parte académica o con lo que tú estás aprendiendo, sino con todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Siempre hay que detenernos, pensar un ratito, preguntarnos si será cierto eso que nosotros tenemos como información. Y bueno, pues ya, ¿para qué? Para no dejarnos engañar en ningún aspecto, en ninguna parte de nuestra vida. Hasta cuando vamos y compramos algo, ¿verdad? Pues habría que pensar si efectivamente eso que compramos, pues a lo mejor igual lo encontramos más barato en otro lado. No sé, hay muchas cosas de verdad en nuestra vida que son importantes que las pensemos antes. Entonces, bueno, pues esa es la intención o el propósito, ¿vale? De esta semana y la razón por la cual, pues tú estás recuperando todo el conocimiento de todas estas 3 semanas que hemos trabajado. Entonces, bueno, ojo, no se les olvide para quienes vean la grabación, no se les olvide siempre, nuevamente, perdón que insista, pero es importante que dentro de todos los trabajos, aunque sean descargables, ustedes siempre coloquen una portada a su trabajo. ¿Por qué? Pues porque es parte precisamente de la presentación de un trabajo académico y eso, bueno, pues denota mucho respecto al cuidado que nosotros ponemos, a la atención que ponemos sobre lo que estamos entregando. Y bueno, pues vamos a ver, ¿sí? Este es el documento que hay que descargar
está en la plataforma, está en el espacio que dice proyecto integrador y en este documento, bueno, pues lo que tenemos que hacer es ir llenando, ¿verdad? Cada apartado que se presenta aquí. Y entonces, la pregunta número 1 o el punto número 1 a desarrollar tiene 2 preguntas. Y estas 2 preguntas se refieren a la parte relacionada a la violencia. Estas 2 preguntas están orientadas a su experiencia. Aquí no hay que investigar nada, no hay que consultar ningún documento, sino que queremos saber cuál ha sido tu vivencia o tu experiencia respecto a este tema de violencia. Entonces, bueno, pues aquí hay oportunidad de dar su opinión, de comentar. Y esto, ¿verdad?, refiere a también lo que han aprendido sobre la postura de un autor. Imaginemos que tú eres el autor y que tú estás anotando aquí, ¿verdad?, esta respuesta de la violencia. Entonces, ¿qué sabes sobre la violencia? Decimos entonces nuevamente que aquí podemos anotar que es lo que yo he vivido, lo que yo sé, cualquier dato que pueda hablar sobre la violencia. Y la segunda pregunta dice, ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre ese tema? Entonces, bueno, pues para dar un ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esta situación, para mí, por ejemplo, la cuestión de la violencia, pues es una situación que tiene que ver con conflictos que se desarrollan entre partes que están en desacuerdo y que, bueno, pues requieren llegar a un acuerdo para poderlo resolver. Entonces, cuando hay conflictos y estos no se resuelven, ¿verdad? Puede haber muchos tipos de violencia. Sabemos que hay violencia física, que hay violencia psicológica y muchos tipos de violencia. Las más graves, pues las conocemos, son la violencia física y lo hemos vivido, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, las noticias o situaciones en donde se demuestra esta cuestión. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo sé sobre violencia. ¿De qué manera he adquirido estos conocimientos? Bueno, pues lo que he hecho es leer, he visto en la televisión, pues muchas personas, ¿verdad? Cómo se golpean o cómo atacan a otras personas. También he visto, ¿verdad? Con mis amigos, en la familia, pues que a veces se enojan y hay molestias o si trabajas, pues a veces hay personas que les molesta cómo eres y te generan por ahí bullying o te hacen cosas que pues a veces tú ni te enteras. Entonces, bueno, eso es respecto a este primer punto y esto nos sirve como para ir introduciéndonos a la información que tenemos que revisar, que tiene que ver con los textos, ¿sí? Que hay que leer sobre este tema de violencia. Y el primer texto que hay que revisar se llama La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Y tenemos el link. Y el segundo texto que hay que revisar son los rostros de la violencia y también hay que revisarlos. Entonces, ambos textos, ¿verdad? Hay que leerlos. La sugerencia o las estrategias que podemos utilizar para revisar esta información, pues es identificar nuevamente las ideas principales, las ideas secundarias, ver cuál es la opinión o la postura del autor, ¿sí? Y qué es lo que me quieren decir estos textos, de qué se trata. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a tener que anotar en el siguiente punto que hay que desarrollar. Y el siguiente punto que hay que desarrollar de este trabajo, pues es esta tabla. Y dice, analiza los textos y completa la siguiente tabla. Entonces, en estas columnas nos ponen primero el texto de la violencia contra las mujeres y abajo nos anotan los rostros de la violencia. Ya que tenemos estos datos, pues vamos a ver cuáles son las preguntas.
Punto importante que les sugiero siempre, revisen qué es o qué entiendo de esa información que estoy leyendo. Si no la entiendo, puedo preguntarle a otra persona o puedo dejar un ratito y volver a leer para ver qué es lo que me están pidiendo. Entonces, en esta primera pregunta dice, ¿cuál es la intención de los textos? Y entonces, hace rato comentábamos que pues los textos, ¿verdad? Tienen distintas características y eso es conocimiento del módulo anterior donde ustedes vieron las características de cada tipo de texto y también en la primera semana, segunda, estuvieron recuperando las características de los textos. La intención, ¿verdad?, de los textos, pues la podemos encontrar de diferentes formas. Puede ser a través de su título, puede ser a través de esas ideas principales y secundarias, ¿verdad?, que tiene la información del documento. Y entonces con eso vamos a describir nosotros cada una de las intenciones del texto. A lo mejor aquí es un ejemplo, es una suposición, no es que así sea. Puedo señalar el texto de la violencia contra las mujeres, pues es informativo porque nos platica acerca de diversos casos. Y el segundo texto, ¿verdad? Su intención es describir las experiencias de muchas mujeres que han vivido violencia. Entonces, la intención de los textos, recordemos que tiene que ver con qué es lo que me está a mí dando, ¿verdad? De información, información descriptiva, información narrativa, información de datos, muchas características, ¿verdad?, que hay dentro del documento me van a dar esa información sobre la intención de los textos. Y en la segunda columna vamos a ver desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema. Y entonces aquí vamos a recuperar los conocimientos de las semanas anteriores en donde vimos cómo las ciencias sociales, ¿verdad?, se dividen en otras disciplinas y las ciencias naturales también se dividen en otras disciplinas. Por obviedad podríamos decir, ¿verdad?, que ambos textos están clasificados o se podrían clasificar dentro de las ciencias sociales. Pero dentro de las ciencias sociales, ¿cuál crees que sería la disciplina que está describiendo esta situación? Puede ser a lo mejor la social, puede ser la económica, la política, y con esto podríamos decir, bueno, pues la disciplina que aborda este tema es la social, porque, y podemos recuperar, ¿sí?, de la información que tenemos en la plataforma sobre la disciplina, pues su característica y con eso pues estaríamos dando respuesta a este apartado. Luego la siguiente pregunta dice, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Y si recuerdas, ¿verdad? Hace algunas sesiones veíamos que pues existen varias características de las ciencias, que es objetiva, que presenta datos, gráficas, que hace análisis, que hace comentarios o presenta información. Entonces, ahí es donde nosotros recuperamos información de las semanas anteriores en donde nosotros hemos estado trabajando. Ya que terminas esta tablita, la siguiente, ¿verdad?, actividad es investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y en el combate de la violencia. Después completa la tabla. Entonces, aquí la intención es que ustedes desarrollen o apliquen, más que desarrollar, apliquen esa habilidad de búsqueda en Internet respecto a estos elementos que están aquí, que serían conceptos. Entonces, puedo buscar en Internet la globalización y la violencia, porque aquí me están diciendo, ¿verdad?, que tengo que revisar
este elemento que está referido al tema de la violencia. Entonces, ¿cómo, verdad, se fomenta la globalización con la violencia? Y cómo, verdad, se combate la globalización con la violencia y la globalización. Lo mismo vamos a hacer con los otros elementos que tienen que ver con la multiculturalidad y la información en Internet. Recuerden que es muy importante siempre anotar de dónde sacamos esta información. La sugerencia siempre para todos sus trabajos es que anoten la bibliografía completa. Esto también lo vimos en las sesiones anteriores. No solo tenemos que pegar la liga de donde sacamos la información, tenemos que poner el nombre del autor, el título y la fecha o el lugar, perdón, el lugar donde se publicó, su fecha, y entonces sí podemos anotar enlace. Eso, ¿verdad? Es colocar correctamente la bibliografía que utilicé para hacer esta investigación. Entonces, no nada más calificamos los conceptos que ustedes anotan aquí, también calificamos que ustedes anoten al final del trabajo, pues, de dónde sacaron esta información, porque si no, entonces pareciera, ¿verdad?, que la inventamos o que a lo mejor pues quién sabe de dónde se sacó, pero aquí está. Entonces, esto es muy importante. Luego en el punto número 5 dice, elige una relación social y con base en tu elección menciona algún ejemplo donde se evidencie un fomento de violencia. Entonces, bueno, pues aquí las relaciones sociales hay que acordarnos que están presentes en la familia, en los amigos, en la escuela, en distintos espacios. Y tendremos que poner la relación social que seleccioné, pues es con los amigos. Y un ejemplo de fenómeno de violencia es cuando se molestan y a lo mejor muchas personas ahora, ¿verdad? Utilizando las redes, lo que hacen pues es quitar a la persona, ¿verdad? Darle incluso dislike de que no me agrada o los bloqueamos o ya no les hablamos o les mandamos muchas cosas. Y bueno, finalmente eso también es violencia. Puede ser un ejemplo, podemos poner otros tantos tipos de ejemplos que hay respecto a las relaciones que hoy se generan en las redes, con los amigos, con la familia, con quienes nosotros conocemos. Ya que respondimos a esta actividad, seguimos con la número 6 y dice, responde a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la intención comunicativa y la postura que identificaste en cada uno de los textos? Justifica tu respuesta. Entonces, voy a poner, bueno, pues en el texto de la violencia, si puedo copiar la información que está aquí, el título, y voy a anotar la violencia contra las mujeres, la postura es esta. Porque, ¿verdad? El autor nos habla de esto. Los rostros de la violencia, su postura es esta. Entonces hay que checar muy bien, ¿verdad? Que la información corresponda para que estemos dando una respuesta adecuada. Y luego, en el último punto, nos solicitan, elige uno de los dos textos revisados y haz una reseña crítica sobre él. Considera buscar información. Bueno, ¿qué pasa con las reseñas críticas? En el trabajo anterior, en la semana anterior, que ustedes elaboraron una reseña crítica, muchos lo que hicieron fue presentar un resumen muy extenso de la información y en ese trabajo en la semana pasada se pedía que agregaran información de los textos que revisaron sobre las ciencias para complementar su postura. Entonces, tenían que haber iniciado comparando los textos que revisaron y después poner su postura.
¿Qué tiene de especial esta reseña? Bueno, pues esta reseña nada más nos está pidiendo que escojamos uno de los textos y sobre ese entonces yo elabore mi reseña crítica. Maestra, ¿qué debe de tener entonces, verdad, una reseña crítica? ¿Cuáles serían las características? Y si me permites, vale, te voy a enseñar qué es lo que se necesita que tenga una reseña crítica solamente, ¿verdad?, de un texto. No nos están pidiendo, en este caso, que nosotros, ¿verdad?, comparemos o agreguemos información sobre otros documentos que hayamos revisado. Cuando se hace eso, bueno, pues nosotros sí podemos seleccionar o decir, es que este texto fue mejor que el otro. Aquí no, aquí solamente estamos haciendo la referencia o estamos recuperando la referencia de un solo texto. Entonces, permíteme tantito para que te pueda mostrar la información, los pasos que se deben de seguir para que puedas elaborar una reseña crítica con esta característica. Tenemos que poner siempre entonces mucha atención a las indicaciones que nos piden para que sea más sencilla su elaboración. Entonces, un momentito, está abriéndose mi archivo y ahorita te comparto cuáles serían los pasos, ¿verdad?, que hay que realizar para nuestra reseña crítica en donde solamente, ¿verdad?, hay un solo documento. Entonces, ya está por acá. Déjame nada más que esto me responda. Y ahorita te comparto. Bueno, déjame ver si sí se está viendo. No. Ok, entonces, aquí está. ¿Qué es lo que debe de tener entonces una reseña crítica de un solo documento, de un solo texto? Bueno, pues número 1, debe de tener un título, debe de ser corto, debe de ser impactante. Le puedo cambiar, ¿verdad?, el nombre del documento del cual yo estoy hablando. Entonces, puede ser a lo mejor que ponga las mujeres, la violencia en las mujeres, del texto que yo haya elegido. Entonces, le puedo cambiar el nombre a ese texto que yo revisé. Luego, se puede utilizar una ficha técnica. Esto es opcional. Regularmente este tipo de fichas técnicas se utiliza en las películas. Si has observado cuando vemos la sinopsis de las películas, pues viene un resumen muy pequeñito acerca de los datos más importantes de la película. Viene el título, el autor, el año de la creación, el género y el país. No es necesario colocarlo si no se quiere, no hay ningún problema. ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues uno, recuperar introducción a la obra y entonces aquí nosotros tenemos que decir, bueno, pues el texto que yo revisé trata, ¿verdad?, de los siguientes aspectos: la violencia, cómo las mujeres son maltratadas, los puntos así que a ti te hayan llamado más la atención, 3 o 4 ideas de lo que subrayaste, las puedes colocar en esa primera parte. Después dice resumen de la obra y entonces aquí sí puedo colocar las ideas principales y las ideas secundarias, pero, ¿verdad?, aquí lo más importante es que no se haga un súper resumen o mucha información, porque pues si no al final lo que estamos haciendo es aburrir a la persona que está leyendo esa información. Lo que quiere saber esa persona es lo más importante de lo leído. Ujú. Y después viene los comentarios críticos.
Los comentarios críticos tienen que ver con exponer mis ideas al respecto de lo que yo leí, ¿sí? Pueden ser positivas o negativas, no hay problema. Puedo decir, bueno, pues del texto que yo elegí no me gustó la información, no me quedó clara, o sí es muy clara, yo se la recomiendo a otras personas para que la lean y conozcan, etcétera. Y después al final vienen conclusiones sobre, ¿verdad?, la valoración final de lo que dice el autor. Bueno, pues el autor dice o concluye que esta obra pues fue muy complicada porque tuvo que hacer muchas investigaciones. Eso es parte de las conclusiones. No son las conclusiones de nosotros, sino son las conclusiones o la posición que tiene el autor respecto a la obra que él elaboró. O sea, qué es lo que piensa él, qué es lo que dijo, qué es lo que concluyó. Y lo puedo copiar tal cual, puedo entrecomillarlo para que no se considere como un plagio. Entonces, eso es el punto más importante que refiere a esta parte de la elaboración de nuestra reseña. Es muy diferente a la reseña de la semana pasada, porque en la reseña de la semana pasada teníamos que comparar la información que localizamos de otras disciplinas con la que leímos. Y entonces sí teníamos que hacer una comparación y decidir cuál de los documentos o de los textos que revisamos, pues era el más adecuado, dar nuestra opinión y así se considera ese tipo de reseña crítica. Entonces vamos a ver que dentro de las reseñas críticas pues existen diferentes. Lo más importante siempre, hay que acordarnos, es revisar la información que está ahí. No sé si hay alguna duda, ¿vale?, al respecto de lo que acabo de explicar sobre la reseña, sobre los elementos que debe de tener o cualquier otra cosa que necesites, con todo gusto. La siguiente sesión, la sesión del viernes con la que terminamos, pues estaríamos trabajando con la forma en la que ustedes deben de participar en el foro. Me adelanto y de hecho les mandé por ahí un mensajito donde les pedía que no colocaran sus participaciones todas en un solo día, porque hay que seguir como ese proceso. Gracias, Vale, aquí veo que ya me escribiste. Ok, perfecto. Pues Vale, por mi parte sería todo. Nuevamente te agradezco por haber estado conmigo en esta sesión y pues te deseo mucho éxito. Cualquier cosa que necesites, nuevamente te invito a que me lo comentes, a que si tienes cualquier cosa me mandes un mensajito. Con todo gusto estoy para servirte. Pues gracias por todo, Vale. Y ya vi que tú ya mandaste tu trabajo, te agradezco mucho. Nada más ten mucho cuidado en tus respuestas para el foro. Sería lo único que hay que considerar. Cuídate mucho. Nos vemos la siguiente sesión. Que te vaya bonito y que sigas teniendo una buena semana. Hasta luego, Vale. Bye.